Cuando los jóvenes sienten cómo ha corrido la sangre por el suelo que pisan. Hasta a mí me sacó de onda. Yo no lo sé, expresidente, pero yo en la primaria, en el libro de texto gratuito, ya venían esas palabras. No por ponerlo en duda, ¿verdad? Porque cuando metes a 900 personas a la cárcel estilo El Salvador, a 2 o 3 metiste que no sabías muy bien por qué estaban ahí, ¿no? Es el final del Padrino 1, es la temporada 3 de Succession, el final. O sea, ese momento en donde en un día todo cuadra, así como tic, 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 tic. No FM Radio presenta Honores a la Bandera, Patria y Podcast. Muy buenos días, muy buenas noches, muy buenas tardes. Es martes con M de México y eso quiere decir básicamente que es momento de los honores a la bandera. Muchísimas gracias a toda la gente que en estos instantes nos ve en vivo, en directo y a todo color vía Patreon, patreon.com/todo menos miedo. Sí, ¿no? Así es. No sé por qué de repente me sonó rarísimo. Patreon.com/todo menos miedo, ahí los esperamos. Si ustedes nos quieren apoyar, si ustedes se quieren acercar, si ustedes nos quieren ver en vivo, en directo y a todo color y ganarse el privilegio absoluto. Y un aplauso. Y un aplauso con nosotros, un aplauso lento. Y ganarse el privilegio absoluto de comentar en vivo, en directo y a todo color. Adelante, visiten patreon.com/todo menos miedo. Y si nos escuchan en el futuro, los saludamos de cualquier manera. Muchísimas gracias por estar presentes en alguna de nuestras plataformas de transmisión, dígase YouTube, dígase Spotify. Nos ayuda muchísimo. Ay, perdón, te moví esto. Nos ayuda muchísimo si se suscriben, si encienden las notificaciones. Nos ayuda de verdad. Y por otro lado, queridos amigos, le mandamos un saludo muy muy grande a los siguientes individuos que nos dejaron comentarios en la emisión pasada. Recuerden, si ustedes no son Patreons, pero nos dejan comentarios en nuestras diferentes plataformas, los respondemos de inmediato en puño y letra y los mencionamos, los saludamos y los amamos en el siguiente episodio. Recuerden, estamos transmitiendo este episodio un 2 de diciembre. 2 de diciembre. Ya 2, ¿verdad? Sí. Olvidé felicitar a un tío, me siento pésimo. ¿Pero por qué? No, porque todavía no es cumpleaños. Navidad. Ah, ya. Yo pensé que ya estábamos instalados en la fiebre dicembrina esta de felicidades, Ya. felicidades. Ayer felicidades. sonó por primera vez el burrito sabanero. ¿Ayer sonó? Ayer sonó. Lo pusiste, ¿verdad que sí? Hijos. Ayer fue Día Internacional de la Lucha contra el SIDA. Ahí está. Ah, También. feliz Navidad. Y hoy juega otra vez el Barça. ¿Hoy juega el Barça? Ay, siempre juega el Barça. Oye, muy bien. ¿Y cómo nos estamos preparando? ¿Estamos listos? Sí. Contra el Chelsea, ¿no? ¿Están jugando? ¿La Champions? Eso fue la semana pasada. Ajá. Y hoy juega contra el Atlético de Madrid. Pero no es Champions. No, es Liga. Pero igual se ve. Se siente. Pero igual se siente. Comentario rapidísimo. Saludos a las Chivas, pero sobre todo saludos al Cruz Azul. Que ayer dijiste algo espectacular, Fray Fernando. ¿Qué dijiste? La 10ª ya duerme en la noria. La 10ª, ese es el subtítulo del programa de hoy. La 10ª duerme ya en la noria. Ahí está. Y le mandamos un saludo a Leo QM6040, a Alfonso de la Rosa, a Hugo Valderrama, a Cometa Genética número 1, a El Govers, a María de Riquer, a Thor97, a Mayus MX, a Fabiola Méndez 8173. Se les agradece de todo corazón sus comentarios. Recuerden, mencionamos a la gente que nos deja comentarios en nuestras plataformas de transmisión. No sería posible saludar a toda la gente que nos, entre comillas, saluda en nuestras redes sociales. A la porra que nos saluda. Al respetable, al público conocedor. @HALB Podcast. Ahí nos pueden encontrar, ahí nos pueden insultar, ahí nos pueden convocar a un diálogo un poquito más sano. ¿Por qué no? @HALB Podcast, TikTok, X, Facebook, Instagram, etcétera. Adelante. Y les recordamos también que tenemos el Buzón Ciudadano, en donde ustedes utilizan el hashtag Buzón Ciudadano en alguno de los comentarios que nos ponen en nuestras plataformas de transmisión, dígase YouTube, dígase Spotify, y nosotros de inmediato lo leemos sin demasiado cuidado editorial. Ahí les va. Este Buzón Ciudadano lo manda el gran maestro Félix y dice así: así como a Carlos Manso lo abandonó su escolta, ¿es posible que lo mismo haya sucedido con el empresario limonero Bernardo Bravo, quien fue asesinado? Es que es con... Sí. Sí.
asesinado en los Tepetates, Michoacán, el 20 de octubre. Desde que sucedió tengo la sospecha al respecto. Pues no seríamos buenos consumidores de series criminales y de investigación si asumiéramos que no hay algún tipo de conexión. Tal vez no con Carlos Manso, forzosamente, pero pues pensar en Michoacán, crimen organizado, el líder de limoneros, agricultura, alcaldes, muerte, sería un poquito forzado decir, ¡no! De hecho, sí, o sea, era Bernardo Bravo, era otra de las voces como muy enfáticas con el gobierno federal de ayúdenos, o sea, esto está fuera de control, necesitamos más presencia, necesitamos más garantía de seguridad. Entonces sí, se sospecha que es del crimen organizado. El asunto aquí es que en temas de seguridad en México y en un lugar como Michoacán, todo es posible, ¿no? Claro. También es posible que las detenciones que está habiendo por el caso de Carlos Manso sean un montaje para cerrar lo más pronto posible la investigación, ¿no? O sea, no podemos asegurar ni una cosa ni la otra, y eso es lo muy jodido. Ahí está mi querido Félix. Se ha leído y hemos tratado de contestar este buzón ciudadano, hashtag buzón ciudadano en nuestras plataformas de transmisión. Déjenlo en los comentarios, úsenlo. A veces de repente escuchamos, leemos y conversamos de manera muy gozosa y nutritiva. Y por otro lado, les recordamos que a su disposición estará prontísimo un nuevo podcast. Yo creo que ya es, más bien el último podcast del año de Con un Tache en la Frente. Un nuevo episodio de Con un Tache en la Frente que se llama ¿Quién no conoce México? Estén al tiro, les recomendamos muchísimo encender las notificaciones y suscribirse a los canales de Con un Tache en la Frente. Está en Spotify, está en YouTube y viene un nuevo episodio que se llama ¿Quién no conoce México? Dedicado a la noche en que Belafonte Sensacional hizo temblar la Ciudad de México y el Salón Los Ángeles. Fue real. Fue real. Entonces, se les recomendamos muchísimo. Y todos firmes, porque tenemos que hablar de Hertz Manero. Oh, sí. Amigos, uno de los personajes estelares de Honores a la Bandera. Uno de esos extraños ídolos de la psicopatía internacional. De la venganza. Un hombre que uno lo ve a la distancia y más o menos puede intuir a qué huele. Hertz Manero. Tenemos que hablar de Hertz Manero. Pravia, ¿no? El chismecito alrededor de su nombre, el chismecito alrededor de su salida de la fiscalía, el chismecito que inaugura el nuevo fiscal. Y el chismecito que inaugura también la asignación de esta nueva fiscal. Y también tenemos que platicar rapidísimo sobre el Plan Michoacán. Nuevas noticias, nuevos adelantos, muchos arrestos, mucho movimiento por allá, por Michoacán. Y también tenemos que hablar de ¿qué? ¿De qué? De Andrés Manuel López Obrador. Te torciste. Expresidente de México. Muy evidentemente presidente de muchísimos corazones de esta nación. Reaparece desde el rancho. Sí, la chingada. Sí, está confirmadísimo, ¿no? Desde la chingada para el mundo, avisando de la salida de un libro que promete ser absolutamente un refrito de cientos y miles de libros que se han publicado en este país. Aplausos para él, porque le dio al hilo negro, encontró la respuesta. Güey, descubrió el agua tibia, el Descubrió señor. el agua tibia y ha regresado, que a mí me da mucha felicidad, pero ha regresado a aclararnos la grandeza e importancia del México prehispánico. Es grande. Lo cual no sabíamos. Es muy bonito, ¿no? O sea, es como, decía así como que su siguiente anuncio sea como de, y propongo la creación del Museo Nacional de Antropología, Historia, etcétera. Deberíamos tener como un paraguas, ya sabes. Sí, sí, algo así. Caiga agua. Y por otro lado, tenemos que terminar mencionando y también tenemos que más o menos delinear lo que pasó este domingo en Tlatelolco, llamado Diálogos por la Paz. Listo, señoras y señores, tenemos que hablar de todo esto. Agradecemos otra vez infinitamente su confianza y su cercanía y comencemos diciendo ¡México! ¡México!
¡Qué grande eres! Por cierto, un aplauso absoluto a Fray Fernando, que está aplicando la del hombre orquesta. Muchísimas gracias, Fray Fernando, por apoyarnos de manera contundente, como un gran aficionado del Cruz Azul y del Barça. Es lo que un cementero y un culé hace. Muy bien. ¿Cómo se diría cementero en catalán? No sé. Cementer, seguramente. Un cementer. Un No, cementerio. debe ser como bricolage. Pero me gusta cementer porque es como cemental. Un cemental. Pues sí, De hecho, es también. cementero con S. Cementero. Cementero. Wow. Te Solo a dio mí me muchísima risa. risa. Te reíste por Nuestro los cementero con ese está este día en cabina, lo cual celebro y agradezco de todo corazón, querido amigo. Muchísimas gracias por apoyarnos de esta manera. Sí, sí. Y ahora sí, hablemos. No, Pues sí. fue muy contundente, fue muy grande y lo dejamos pasar porque tenemos que hablar de alguien a quien nunca podremos dejar pasar porque su profunda alma dejará huellas en los siguientes años que compartamos juntos en este gran país. Tiene un alma demasiado profunda para alguien tan flaquito. Sí, tiene algo profundo, ¿eh? Sí, tiene. Pues el hueco en su corazón, ¿no? Sí. O algo así. Tenemos que hablar del señor Alejandro Gertz Manero, que dejó la Fiscalía General de la República. Todavía a estas fechas no sabemos si se fue o lo fueron, Ujú, pero ya no está más en la Fiscalía General de la República, eso es un hecho. ujú. Y se ha armado un chismerío por su salida Sí. que está muy sabroso. Les recomiendo mucho un texto que publicaron el señor Ernesto Núñez y el señor Pablo Ferri a la Limón, Ujú. haciendo una cronología de pues, un Gertz. poco de la salida de Gertz, no de la carrera de Gertz Manero porque es inmensa, Ujú. sino de la salida, de los 2 días el día y medio, digamos, que se gestó, digamos, la salida. Ah, como uno de esos rollos periodísticos chidos, así como estilo las últimas 24 horas de Sí. tal. 7 a.m. Oh, sí me lo voy a echar. Ese está publicado en el periódico El País y en el periódico El Financiero, Raimundo Riva Palacios, con conscientes del sesgo y del odio visceral e irracional que le tiene a Andrés Manuel López Obrador y a Claudia Sheinbaum. Ujú. También da un texto que completa y que pincelea otra parte de Gertz. lo que pasó esas últimas horas, ¿no? Ah, pero no de el perfil del personaje, sino esas horas. Esas horas, Ah, ya. los últimos día y medio. Ujú. Digamos, la noche del miércoles y todo el jueves de la semana pasada, Ya, que fue ya. lo que pasó. Ya. Gertz leyéndolo una y otra vez. así. Así como Así de, no pasó mames, todo esto pasó con razón. Mientras yo estaba echando mi siesta de 4 horas necesaria por las tardes, ¿estaba sucediendo todo esto? Fíjate, el Ah, tiempo caray. ya me pasa diferente. Sí. El asunto es que el día miércoles salen 2 notas periodísticas, una en Reforma, firmada por Abel Barajas, un reportero de investigación muy respetado, y otra del señor Carlos Loret de Mola, de quien no emitiría ninguna opinión, diciendo que las horas de Gertz Manero frente a la Fiscalía General de la República estaban contadas. Mencionando como el punto de quiebre el caso de Raúl Rocha, el dueño de Miss Universo, Ujú. que Claro. de martes a miércoles se nos convirtió de un güey que tenía un contrato, un güey al que Pemex le debía dinero, Ajá. a un capo del crimen organizado hecho y Peligrosísimo. derecho. Ujú. Y que ese había sido el punto de quiebre y que más bien el gobierno de Claudia Sheinbaum quería deshacerse de Gertz Manero por el mal manejo del caso, porque había permitido que saliera a la luz, porque había permitido que se filtrara a la prensa, etcétera, etcétera, etcétera. Eso fue el miércoles. El miércoles en la noche llega una visita a Palacio. Chan, chan, chan. Adán Augusto López, solito y su alma, con un folder en la mano, Oh my God. llega y Imprimió. toc, 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 Esos folders. esos folders. Toda la prensa le puso mucha atención a esa visita porque Adán Augusto López era un apestado. Sí. Es todavía, ¿no? Y tenía como prohibida la entrada a Palacio Nacional si no era acompañado por su
por sus contrapartes legislativas, así de güey, pues hubo que invitarlo, ¿no? Ni modo. Pero el miércoles en la noche llegó solito y su alma y un folder. A Palacio Nacional. A Palacio Nacional. Claudia, Wow. lo que tengo. Así empiezan las grandes novelas de intriga política, ¿eh? Según fuentes de Palacio Nacional, dicen que el documento que llevaba era una carta que justificaba la salida de Gers Manero. ¿Ese día no fue el día que llovió extrañamente? El miércoles en la claro. noche. Pero, no que cayó una manches, lluvia se puso ya rarísima. muy cabrona. Claro que estaba acá, qué pedo. Lloraba. Llueve sobre Palacio Nacional y una sombra se acerca a la puerta principal. Bajo el brazo trae un folder. Un trueno atrás. Tlaloc dijo, Sí, no, está cabrón. Esta radionovela se acerca y... Sí. y Tlaloc dijo, aguas México. Aguas, México. Aguas. Llegó Adán Augusto. Con su sobre Manila. Porque yo creo que era Manila. Y entonces, la justificación, la supuesta justificación de ese documento, era que Gers Manero no había dado los informes que debía al Senado. Ok. Y que esa era una causal para sacarlo. Ujú. Aparentemente era como un regalito de Adán Augusto López, así de, pues mira, presidenta, ya sé que te está cayendo, que ya cayó de tu gracia este señor. Voy a dejar este documento por aquí. No entregó Invítame su a la papeleo. Navidad, por favor. Al otro día, pues surgen todas estas especulaciones. Al Méteme otro día, intercambio. Sí, méteme al intercambio, no sé así. en la mañana era una reportera así, pregunta expresa, le dice, pues qué vino a hacer aquí Adán Augusto. Ay, ¿Y qué onda con la salida, con los rumores de que Gers Manero sale de la fiscalía? Y ella en un principio, la presidenta como que en un principio quiere torear la pregunta y solo dice, necesitamos a alguien que hable con las fiscalías estatales. Entonces la reportera insiste y dice, el Senado, o sea, le quita el foco a Adán Augusto y dice, el Senado me hizo llegar un documento que todavía estamos analizando. Y no voy a dar mi postura hasta que la consejera jurídica de la presidenta y los abogados lo hayan analizado con calma. Pero mañana a las 9 de la mañana les cuento. Y pues ahí ya fue como de ¿qué? Ya vieron carnita, ¿no? Según el texto de Ernesto Núñez y Pablo Ferri, ese día a la misma hora de la mañanera, pues obviamente todos los coordinadores de bancada del Senado estaban como de ¿qué pedo? ¿Qué es esto? Y estaban las llamadas a Adán Augusto López de oigan, ¿qué están planeando? Y Adán Augusto aparentemente con mucha calma los cita a un desayuno a los coordinadores de las bancadas de todos los partidos. Y llega así como con un chistorete de es que ya estoy planeando su salida para que no me juzgue No me toquen en el Gers intercambio. Manero. ajá. Y todos ja. Qué chiste tan raro, Adán. Nunca No ha sido mames, muy qué cómico. buen momento. Total que ahí en el desayuno se dan los jaloneos de, oiga, no lo pueden sacar, o qué es esto, tampoco es que ustedes, a quién van a poner, a quién quieren poner, que están fraguando. Y como que Adán Augusto López logra mantenerlos todos a raya, aunque el desayuno se prolonga hasta las 11 de la mañana. La sesión del Senado supuestamente empezaba a las 10, no empieza, las 11 no empieza, 11:30 no empieza, y poquito antes del mediodía inicia la sesión en el Senado. E inicia con una orden del día súper absurda, ¿no? Así como ratificación de efemérides, celebración de cumpleaños. ¿Cómo se Así hace? de, tráiganme esas iniciativas. Como todos esos primeros 10 minutos del programa de Joaquín López Dóriga, ¿no? Así como, hoy el santo es de tal. Hagan Y de copas. recordamos la fecha de cuál. Recordemos también que no sé qué. Feliz Día de las Jirafas. Nadie, Feliz día de las exacto. jirafas. Nadie ponía atención porque Adán Augusto empieza a recorrer curul por curul toda la bancada de Morena. Y entonces ahí empiezan también la oposición de, oigan, no mames, díganos. O sea, ustedes están planeando algo, díganos qué está pasando. Y todo así como, shh, Adán no lo pasa disfrutó demasiado. Sí. no pasa nada. A la 1:30 de la tarde ya no aguantan como más la sesión y la presidenta del Senado dice, vamos a un receso. Ujú. Manda receso y se reanudamos al rato, reanudamos a las 3 de la tarde o a las 4 de la tarde.
Uy, imagínate todas esas comidas. Con un abanico así. Sí. Toda Uy, la a las bancada 4 de volvemos. Morena Ajá. sale por la puerta de atrás del Senado. Oh my God. Excepto Félix Salgado Macedonio, que No cabía. machín como es, Perdón, es un señor muy malo. sí. Me dio el permiso. Está bien, está Él, bien. Adelante. él y la ola de muerte que viene con él Ajá. sale pues, para enfrentar a la prensa y él sí dice, Hertz Manero se va. ¿Qué? Y entonces todo el mundo toda la prensa empieza a decir, está confirmado. Se va, está confirmado. Mientras tanto en la fiscalía, supuestamente, con fuentes de la fiscalía, Hertz Manero estaba apertrechado en su oficina. Llorando. La prensa también iba como sumando 2 más 2, porque en la mañana del jueves Hertz Manero canceló todas sus reuniones de rutina. O sea, canceló todo su día del jueves. Y ¿Habrá comido comida de restaurante? no, yo creo que de su casa. ¿De su casa? Sí, como siempre. Hay rutinas que no. Porque Sí. puede Hay ser el fin rutinas del que no. mundo, Rutinas pero su señora- laborales, esas son vitales. Sí, exacto. No llegas a los 200 años así comiendo en McDonald's cada 3 días, ¿no? Y entonces empieza ya los rumores cada vez más fuertes de, pues ese güey no se va a ir. Y lo van a tener que quitar, ¿no? Y pues cómo se quita a un fiscal, ¿no? Se supone que el fiscal es independiente. Exacto, es lo que te iba a decir. ¿Y el Senado qué? O sea... Es que el Senado tiene que es el ver? único que puede pedir que lo remuevan. Agarrado Entonces, a la puerta. en el así. Senado todo el mundo como de qué van a votar, en qué momento Me Morena. imagino bien claramente a Hertz Manero leyendo las memorias de César diciendo, también a ti, querido amigo, también a ti el Senado te traicionó. Claro, claro. Ahora, la Bruto. única causal para que lo removieran o renunciara eran causas graves, Ajá. que era que por temas de salud, que estuviera siendo perseguido por 1 o 2 delitos federales, ¿Ok? cosas de ese tipo. Así, pues Pues ¿qué las dos me putas suenan a que es es? algo Pues, que ¿a podría... quién mató? Pero no lo podían comprobar. Ah, ok. Entonces, sí, de ¿cómo putas lo van a sacar? Ujú. ¿No? Y pues le están dando en la torre a un órgano autónomo, aunque no lo fuera en la práctica, ¿no? Ajá. A ver, déjame entender entonces. El Senado es el único poder nacional mexicano que puede pedir la revisión La remoción del o la del remoción del fiscal. fiscal. Sí. Y no lo puede hacer nada más porque... Pues, ¿qué onda, güey? O sea, está ¿Qué? bien raro, ¿no? Sino tiene que tener justificaciones muy claras. Es decir, peligro de muerte... Asaltó a alguien. que sea un criminalazo pero que todo esté comprobado. O sea, no debe ser tan sencillo como, oye, por favor, limpia tu escritorio y pasa a recursos humanos, ¿no? No, y eso era lo que decía la prensa. O sea, si lo sacan así, Ujú, ¿qué pedo? ujú. ¿No? Total que reanuda el Senado y pues no, así de, es que no, ya va a renunciar y va la carta, ¿no? Y mientras tanto todas las teorías de qué va a pedir a cambio y demás. Según la versión de Pablo Ferri y Ernesto Núñez, en esas horas en que el Senado está viendo qué onda, le llega una visita, le cae a la fiscalía una visita a Hertz Manero. No. Y perdón, esa es la versión de Riva Palacio. Mm, Llega Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Gobernación, ok. diciendo, la orden viene de Palacio, pero viene, el espaldarazo viene de Palenque. ¿Notaron el silencio que se instaló? Primero que nada, quiero hacer un apunte, Gaby. Tú naciste para muchas cosas, en principio para ser celebrada. Pero la segunda razón por la que tú llegaste al planeta es para contar chismes. Chismes, Sí. yo lo disfruto No, muchísimo. No puedes, no conozco a nadie que sea tan buena contadora de chismes. Tanto chismes que vienen desde Palacio Nacional como chismes que ocurren aquí en la esquina. Sí, no, yo no. Eso lo tengo que celebrar, lo tengo que señalar, lo tengo que subrayar. Ningún chisme desmerece mi esfuerzo. Cierto. Ningún chisme te es ajeno. Exacto. Una playera de Gaby. Ningún chisme me es ajeno. Y entonces, pues que ahí como que vino ya el quiebre de Hertz Manero, así de, bueno, pues, ¿cómo va a estar esto? ¿No?
Todo el mundo ya va a renunciar, pero la puta carta de renuncia no llegaba al Senado. Ujú. Que llegue, Fue hasta todos las cantaban. 5:30 de la tarde, casi las 6 de la tarde, que llegó, que además me encantaba la prensa, porque acaba de salir un propio de la Fiscalía General de la República Wow. rumbo al Senado. Morían de ganas de decir esa frase. Sí, Así, claro. salió el propio. Y llega la carta. De inmediato la filtran, que eso sí es de la crónica de Ernesto Núñez y Pablo Ferri, que un trabajador del Senado dice: llegó en el medio tiempo del partido Chiefs contra Dallas. ¿El señor Hertz es un gran aficionado de la NFL? Pero en el Senado sí hay fanáticos deportivos, ¿no? Ah. Se Es ve, que ¿no? es el juego de Thanksgiving. Sí, claro, era Thanksgiving. Hertz Manero se ve como de esos señores que tiene una chamarra de los Cowboys así de las Sí. gruesosas. Sí, claro, de la estrella. Es la única chamarra de color que tiene. Ujú. Vinca en su closet. La carta de renuncia de Hertz Manero es de 3 párrafos y básicamente dice: le pido a la presidenta del Senado que pase a turno mi Perdón solicitud. que te interrumpa. La carta que llega en el juego de Thanksgiving, ¿de quién? ¿Es desde Palacio Nacional? No, es de desde- Hertz Manero renunciando a la fiscalía. Ah, llega entonces Al al Senado, Senado. sí. Ah, ok. No me sacan, yo me voy. Ujú. Oye, discúlpame la ignorancia absoluta, pero ¿por qué es importante la referencia del juego de fútbol? Porque es tradicional de los Cowboys de Dallas en Thanksgiving. Yo digo que es porque, además de la temporalidad, porque es ese detalle en la nota así da la idea de que estos güeyes estaban haciendo tiempo. Una. Y dos, ¿a qué personajes hemos estado viendo mirando deportes en sesión del Senado? Adán Augusto. ¡Fuck! Qué delicioso. ¡Wow! Está muy delicioso, sin duda. Y la carta dice: pido que se mande al Senado, que se comparta al Senado mi deseo de separarme de la fiscalía. Me voy porque la presidenta me envía a otros encargos. Voy a la embajada de un país amigo y seguiré con mi servicio público, que es lo que más me importa, y serviré a mi país desde otros frentes, etcétera, etcétera. Chao. Alejandro Hertz Manero. Más tardó en llegar la carta de renuncia que en que el Senado la votara. 72 votos a favor, todos de Morena y aliados, no necesitaban nada más. Ah, Adiós, Hertz Manero. Y así, en relevo, gracias, carta de renuncia, ahí está la convocatoria para el nuevo fiscal. Ya, resuelto. Gracias. Ya sonaban muchos nombres. En la mañana del jueves empezaba a sonar muy fuerte Arturo Saldívar. Ujú, eso sí, claro. Y después empezó muy, muy fuerte Ernestina Godoy. A sonar Ernestina Godoy. La clave vino, como renunció el fiscal, tenía que entrar un fiscal interino. Si lo hubieran removido, el Senado hubiera tenido que poner a un fiscal interino. Pero como renunció, tenía que quedarse un encargado de despacho. Ah, claro, Y claro. ahí en una No es movida- no es lo mismo. Total chicanada y absurda. La última función de Hertz Manero como fiscal general de la República fue firmar el nombramiento de Ernestina Godoy como fiscal especial de control competencial, que es quien automáticamente, según la ley, asume como encargada de despacho en caso de que el fiscal renuncie. Es que ¿sabes qué es? Es el final del Padrino 1, es la temporada 3 de Succession, el final. O sea, ese momento en donde en un día todo cuadra, así como tic, 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 tic. Y de repente es ese momento en donde en la noche ya está Michael Corleone sentado siendo su mano besada. O de repente está por ahí el ¿cómo se llaman? No es cuñado. Bueno, sí es cuñado. Pero el nuero. El yerno. El yerno de Succession por ahí también estrechando. O sea, es ese día. ¡Qué loquera! O sea, la última misión de Hertz Manero fue firmar una carta en donde de repente la señora Ernestina Godoy era parte de la fiscalía.
Mientras escuchaba Thunder. ¿Cuándo renunció Ernestina Godoy a la Consejería Jurídica de la Presidencia? ¿Quién sabe? Y así así concluye la salida de Alejandro Gertz Manero de la Fiscalía. Todavía no se aclara a qué embajada se va. El viernes le preguntan a Claudia Sheinbaum otra vez en la mañanera y dice: no fue ninguna venganza, no fue por ningún otro motivo. Necesitamos, y vuelvo a repetir el mismo argumento, necesitamos a alguien que esté más en contacto con las fiscalías estatales y que esté mucho más en armonía para temas de seguridad. Ok. Consigo mismo. Armonía. Que haga yoga. Con eso, Exacto, alguien más pleno. con la salida de Gertz Manero, pues concluye su carrera en temas de procuración de justicia. Gertz Manero fue funcionario de Cedillo, fue funcionario de Fox, fue funcionario de Felipe Calderón, fue funcionario de Andrés Manuel López Obrador. El señor no tenía plato aborrecido. Ujú. Desaparece de entrada de un poquito de la vida pública. Nos tendremos que enterar a qué embajada se fue. Un país amigo. Un país amigo. Etiopía. ¿Habrá una clave ahí? Etiopía no está... No. El mismo jueves se No me decía suena. que a Alemania. Ajá, Que estaban... se iba a Alemania. Sí, Pero no está confirmado. porque su familia tiene amigos allá. Sí. Ay. Tuvo amigos. Es- Para quien lo quiera Entender. entender, la familia Hertz tiene Amigos. amigos. ¿En amigos? No. Y Michael Corleone se fue a Sicilia a Ajá. retirarse un rato. ¿Te imaginas Ajá. que Hertz se enamore bien cabrón ahorita en los últimos años de su vida? Pues dicen que pasa, pero no manches. Estaría tiene bien Ahora chido. vemos, tiene 86 años, ya es para jubilarse, etcétera, ¿no? Sí, señor, es por su salud. Para entender bien un poco, bueno, no bien, pero para entender un poco el calibre de todo esto que pasó entre miércoles y jueves de la semana pasada, vamos a recurrir a los que saben, dicen que. Primero con el texto de Xavi. La política, por definición, no entiende de lealtades internas ni de puntos de vista inmóviles. Todo cambia según la circunstancia del momento que se vive. En ese contexto, Alejandro Gertz Manero fue removido. No presentó su dimisión porque no quiso. De hecho, la escenificación del relevo en la Fiscalía General de la República fue, en sí misma, la confesión de que él no tenía intención alguna de dejar el cargo. ¿Por qué se fue? ¿Qué hizo? ¿Por qué terminó en realidad esa especie de licencia indefinida que pareció disfrutar desde el mismo día en que el Julio Scherer Ibarra, entonces consejero de presidencia, le llevó un pastel con 9 velas simbolizando los años de su mandato? Era el primer fiscal general independiente cuyo periodo, aunque iniciado a petición de un gobierno, se concibió como transversal entre sexenios y sobre el papel intocable. Con ese respaldo de 9 años garantizados y la idea de que su nombramiento lo blindaba de presiones políticas, parecía sentirse con el privilegio de convertirse en un punto y aparte. Pero nunca en la historia las cosas salen como se piensan o se proclaman. Salen como pueden, considerando todo lo que las rodea. Su salida fue tan relevante que provocó incluso una declaración pública en la revista Proceso, firmada por quien fuera responsable directo de su nombramiento, el exconsejero jurídico, y por su hijo, hoy diputado y primer lugar en la lista plurinominal de los Verdes. Ambos se vieron arrastrados por los enconos personales del ya ex fiscal general de la República. ¿Por qué ocurrió eso? Sin duda, por los méritos propios de una personalidad tan experimentada en la vida como en la política, como lo fue la del exfiscal Gertz Manero. En medio de aquel movimiento de piezas políticas, no se supo evaluar a tiempo quién estaba realmente cerca del corazón, o por lo menos de las necesidades políticas de la presidenta. En estos trayectos, desde que se hizo historia, personas como el antiguo secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, mientras la hoy presidenta ocupaba la jefatura de gobierno, generaron vínculos que traspasaron el tiempo y los sexenios. El fiscal no quería irse y lo demostró hasta el final. El informe, las relaciones con Rocha, el manejo del caso Rocha y el uso conveniente de los recursos de inteligencia en manos del favorito del gobierno hicieron el resto. Hoy,
Toda la aplicación de la justicia se encuentra en manos de quienes están más cerca de la presidenta y de su círculo de confianza. Ahora habrá que esperar qué hacen y cómo lo hacen. Habrá que observar dónde se traza la línea entre el arquitecto del clima político que permitió la llegada de los ministros de la Suprema Corte, resultado de un complejo ensamblaje institucional, y las necesidades de un gobierno cuyo verdadero programa apenas comienza, porque lleva solo 13 meses en funciones. Ese programa debe definir las características, las garantías y la recuperación de una justicia competitiva para el país. Tras el relevo en la Fiscalía General de la República, es cuestión de tiempo para que en Palacio Nacional y no en ningún otro sitio se determine cuál será el entorno que ofrezca certezas suficientes para seguir depositando inversiones en México. En conclusión, no es difícil anticipar que, más pronto que tarde, habrá ajustes. No necesariamente en la composición de la Suprema Corte, pero sí en la política judicial y en los límites de lo que los ministros pueden y no pueden hacer. Desde poco después de Roma, la figura de cosa juzgada, res iudicata en latín, ha sido un pilar de cualquier ordenamiento jurídico. Hoy, en la justicia derivada de la elección popular, y sobre todo en la adaptación constante a las necesidades políticas de cada momento. Esa garantía ha comenzado a desaparecer. Todo puede ser reabierto, reinterpretado o juzgado según la conveniencia del clima político. Esto, como comprenderán, será decisivo en la regulación del TEMEC, ya lo es, y será clave para convencer a la ciudadanía y al mundo de que, pese a los problemas, México sigue siendo un país donde los derechos individuales gozan de garantías reales dentro del ordenamiento jurídico. No hay que cometer el error, aunque el planteamiento se haya repetido 1000 veces, de creer que nadie, incluido el fiscal, está por encima de la coyuntura política. Tampoco se puede suponer que, por haber surgido de un diseño institucional impecable, alguien podrá sostenerse al margen del clima y las tensiones que definen la jurisprudencia nacional. Todo lo anterior es contrario al sexenio, a la presidencia y sobre todo al balance histórico que, inevitablemente, esta administración querrá dejar. Y cuando llegue el inevitable momento de sacar las cuentas, que siempre llega, a Hertz lo perseguirá la pregunta: ¿qué ocurrió con la estructura jurídica del país? Y ligado a ello, con las garantías de inversión que sostienen su desarrollo. Antonio Navalón, la caída del primer intocable en El Financiero. Órale, está bien interesante. No, jamás se me hubiera ocurrido, evidentemente, porque yo estoy aquí y ellos allá, relacionar la salida de Hertz con una conversación sobre ¿TEMEC? El TEMEC, comercio, garantías, etcétera. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la reforma judicial y Castañeda nos decía va a tener un impacto en la inversión? Claro. Da incertidumbre para las inversiones. Pues ahorita es tratar, como se está buscando la inversión, pues están tratando de amarrar, de tener control sobre la justicia, que no es necesariamente justicia, no es necesariamente conveniente, pero lo están tratando de amarrar. Y el otro hilo es seguridad, que es el texto que tú tienes. La escalada de Omar García Harfuch en la jerarquía del Estado mexicano evoluciona favorablemente a los ojos del gobierno, más aún tras la salida del fiscal general Alejandro Hertz. Ese movimiento permitirá al Ejecutivo y al propio Harfuch ocupar espacios vitales para el desarrollo de su estrategia contra la delincuencia. Poco a poco, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, SSPC, coordinador además del Gabinete de Seguridad, expande sus brazos, erigiéndose en uno de los colaboradores más importantes de la presidenta Claudia Sheinbaum, que tiene ante sí el reto de romper las telarañas de gobernanza criminal que atenazan a buena parte de las regiones del país. Los acontecimientos de los últimos días prueban lo anterior: la salida de Hertz de la Fiscalía General de la República y la llegada al cargo de Ernestina Godoy, replicando así la dupla que Sheinbaum colocó al frente del aparato de seguridad en Ciudad de México, dibujan la tranquilidad de Palacio Nacional.
El ascenso de un viejo colaborador de Harfuch, César Oliveros, al frente de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, una de las patas más poderosas de la dependencia, y la llegada de otro colaborador, Héctor Elizalde, a la no menos poderosa Agencia de Investigación Criminal de la misma dependencia, la apuntalan. Sheinbaum ya lo dijo esta semana, antes de confirmarse la salida de Hertz. Entre comillas, necesitamos mucha más colaboración de la FGR y de las fiscalías estatales. Más sorprendente que la de Oliveros, la llegada de Elizalde, actual número 2 de Harfuch en la SSPC, a la Agencia de Investigación Criminal, completa el nudo. El mismo Harfuch dirigió la agencia en años del presidente Enrique Peña Nieto, cargo que abandonó precisamente tras la llegada de Hertz a la dependencia en diciembre de 2018. El actual titular de la agencia, Felipe de Jesús Gallo, deja su cargo, igual que el de la FEMDO, Alfredo Higuera. La AIC controla a la Policía Federal Ministerial, con miles de agentes, entre otros servicios. En la práctica, el director de la agencia es una de las personas más poderosas de la dependencia. No hay prácticamente espacios ajenos a Harfuch en la colmena de seguridad federal, dejando de lado las praderas castrenses. Visto lo visto, estos primeros 13 meses de gobierno, el Ejército y la Guardia Nacional, padre e hijo de la Santa Trinidad Militar, tienen bajo su mando el control territorial. Si hay balaceras en Michoacán, Guerrero o Baja California, los primeros que acuden suelen ser ellos. Si la balacera ocurre además en una zona rural, no hay duda alguna, los militares llegan antes. En cuanto al Espíritu Santo, la Armada, su tarea parece más sutil. Vigilan las costas para interceptar envíos de droga y realizan operativos quirúrgicos para realizar detenciones importantes. En medio de todo ello está Harfuch, capaz, de momento, de mantener los egos de todos a raya. El día de hoy, el vocero del Gabinete de Seguridad tiene a uno de sus colaboradores, Omar Reyes, al frente de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda. A otro, Francisco Moreno, al mando del Servicio de Protección Federal. Uno más, quizá el más importante de todos, Francisco Almazán Barocio, dirige el Centro Nacional de Inteligencia, y en Pemex, al frente de la seguridad de la petrolera, trabaja Israel Benítez, que coincidió con Harfuch en sus años en la capital. César Oliveros ya formaba parte del directorio de la FEMDO, que ahora dirigirá, y Elizalde completa la dupla en la FGR. Harfuch tiene a mano todas las teclas, un poder extrañamente grande en los últimos años en el país. El poder se ha desplazado en el gobierno federal, antaño volcado en la Secretaría de Gobernación, balanceado ahora hacia la SSPC. En años de Peña Nieto, el gran mazo del Ejecutivo figuraba en las manos del titular de Gobernación, el entonces poderoso Miguel Ángel Osorio Chong. La SSPC no existía, era una comisión con rango de subsecretaría bajo el mando de Osorio Chong. Los titulares de la comisión controlaban la extinta Policía Federal, pero nada más. Osorio sí controlaba, pero su responsabilidad trascendía la seguridad y apuntaba a la gobernabilidad del país en la tradición priista de la cartera. Para encontrar un secretario de seguridad con un poder parecido al de Harfuch, hay que remontarse a los años del expresidente Felipe Calderón y al mandato en la materia de Genaro García Luna, condenado en Estados Unidos por narcotráfico. Como Harfuch, García Luna venía de la AIC, llamada años atrás Agencia Federal de Investigaciones, y como Harfuch logró convencer al poder político de que su enfoque, su equipo y su persona eran los adecuados para combatir a la delincuencia en una lógica distinta a la de hoy, más punitiva entonces. No en vano, Calderón llamó a su estrategia de seguridad la guerra contra el narco, expresión desterrada en el presente, candidata al Museo de las Frases Infelices. Qué bonita frase. García Luna usó su posición de acuerdo a la sentencia de la justicia de Estados Unidos para facilitar el trabajo de grupos de traficantes ligados al cártel de Sinaloa y así ganar dinero. Sus corruptelas sirvieron de vacuna al establishment mexicano, que metió en el mismo saco la estrategia y al estratega, como si todo fuera malo. Pero hoy ya hay algunos que señalan que la receta no era mala, que el malo era el cocinero.
Como decía un antiguo integrante de alta jerarquía de las corporaciones de seguridad de Michoacán, lo que hacen falta son buenos cocineros. Se refería a su estado, pero vale para todo. Solo falta ver cómo se maneja Harfuch en la cocina a largo plazo. Pablo Ferri, uno para todos y todos para Harfuch en el país. Maestro. Ese Harfuch. A ver, si estoy entendiendo bien, los que saben dicen que nos están haciendo guiños interesantes, ¿no? Uno, que la conversación sobre Hertz es infinitamente más compleja de lo que todos nos imaginamos, que no es forzosamente un regaño, aunque hay una decepción alrededor de la fiscalía de Hertz. Sí, no hizo de ninguna manera un buen trabajo. No hizo un buen trabajo, pero la salida de Hertz y la entrada a la fiscalía de alguien tan cercano a Palacio Nacional es también una forma de hacer garantías de seguridad e impartición de justicia alrededor de pues los cimientos que se quedaron un poco flojos después de la reforma judicial en pos del Tratado de Libre Comercio. Ujú. Pues dar un poco de Y estabilidad. del tema también de seguridad, ¿no? Ujú. Ahora, el hecho de que esa sea la estrategia y Ujú. pueda garantizar ciertas cosas es una cosa. Por otro lado, está el hecho de que con una fiscalía a modo, pues la impartición de justicia o la procuración de justicia se vuelve también a modo del gobierno, Claro. ¿no? De los casos que, Ujú. que cree justos el ejecutivo, digamos, ¿no? Y ahora, aterrizando con Pablo Ferri, lo que dice Pablo Ferri es que tal vez Hertz era... Yo no le llamaría la contraparte o el balance, porque aparentemente no. El fardo, digamos. El peso muerto. Pero Vamos tratando bien a que la ya Hertz. no hay un contrapeso en términos de fiscalía, seguridad, sino No. que Fiscalía se integra a una inmensa red de comunicación alrededor de la seguridad que tiene al centro a Omar García Harfuch. Sí, Es un que equipo, ¿no? el hecho es, Harfuch los persigue, Ernestina Godoy los procesa Ujú. y el Poder Judicial, también a modo, los juzga. Fuck. Gaby, tu conclusión, ¿cuáles son tus intuiciones? ¿Cómo viste lo de Ernestina? Antes de lo de Ernestina, y ya para ir cerrando, ya hay candidatos. El proceso para el nuevo fiscal va en chinguísima. Ah, Como les decía, de inmediato sacaron la convocatoria, ya cerró la convocatoria, hay 43 personas inscritas para ser considerado para ser fiscal. no nos avisaron. 6 mujeres ¿Se únicamente. imaginan que les diga ahorita? Ah, no, yo sí me inscribí. Ah, ¿no se ¿No se inscribieron? inscribieron? Fer, ¿no te inscribiste para ser fiscal? De hecho, sí. Yo voy a ser el nuevo fiscal. No les dije. 6 El fiscal mujeres con únicamente. ese. 37 hombres, 6 mujeres. Según la convocatoria, Ernestina Godoy puede bien quedar como fiscal definitiva. No importa que sea la interina en este momento. Ernestina se inscribió, me Y de imagino. hecho, sí, claro. Y de hecho, No se como le que pasó le pavimentaron el camino, porque la lista está plagada de gente de Morena que se postuló para el Poder Judicial y ahora casualmente se postula para la Fiscalía, ¿no? Y no Fíjate. ganó. O sea, se postuló al Poder Judicial, no ganó y ahora se postula para la Fiscalía. Realmente hay muy pocos pesos pesados. De la sociedad civil hay únicamente 2 abogados de renombre que podrían ahí hacerle la lucha, pero todo apunta a que va a ser ratificada Ernestina Godoy. El proceso es que de esos 43, de esa lista de 43, el Senado ahora tiene que sacar una lista de 10 Ujú. que le envía a la presidenta para que la presidenta emita una terna y regrese al Senado y el Senado decida quién queda. Ahí Ya. está. Necesita únicamente la mayoría, bueno, necesita la mayoría calificada, 2/3 del Senado, que Morena lo tiene sin problema. ¿Te parecería sorprendente o un giro de tuerca súper loco estilo... Pues ya no sé ni qué serie ni nada, pero estilo alguna serie súper loca, estilo El Sexto Sentido, que Ernestina Godoy no fuera la fiscal? Sí. Sí, Sería muy ¿verdad? loco, ¿no? Sí, sería muy loco. O sea, todo pareciera estar perfectamente planchado para que la fiscal se llame Ernestina, ¿no? Ernestina ya cambiando de coche y de pronto. Ujú. Pero Ahora- no eres tú, Ernestina.
conclusiones. Pero no eres tú, Ernestina. Pues otra vez estamos en ese lugar en el que estuvimos muy claramente en el sexenio de Andrés Manuel, de acumulación de poderes en solo una persona y que puede funcionar ahora para sacar al buey de la barranca, pero ¿qué va a pasar cuando llegue alguien más? Changos, claro. ¿En qué sentido? En el sentido en que quitar o violentar de esa forma los procesos de remoción de un fiscal Ah, ok. abre la puerta a que el proceso sea, o sea, que ahora sea, pues quitemos al fiscal. Queda un antecedente. Quitemos ¿no? al fiscal. Quitar los candados. Instalemos a un fiscal, como ya decían antes, ¿no? Un fiscal a modo. Ujú. Como que nos firme esta carta, estilo Ernestina Godoy. Que salga el fiscal, que se instale un interino. A eso te refieres, Y ¿no? que juzgue de acuerdo a lo que yo necesito que juzgue. O sea, que persiga, digamos. Que investigue. Que procese persiga. de acuerdo a lo que yo necesito. Problema de no pensar en el futuro. Porque al final del día la conversación de la presidenta es una conversación alrededor de lo que necesita su gobierno. Ajá. ¿No? Que es una fiscalía. Que no vamos a defender la fiscalía de Hertz, ¿no? En este espacio le hemos dicho fiscalía Dan Marino una y otra vez porque es incapaz de concretar nada, ni un touchdown, ni nada. A menos que sean sus venganzas. Nunca gana el Super Bowl, ¿no? Digámoslo. Anda. O sea, como que llegó a ser espectacular en sus momentos y llegó a tener, a levantar cejas, pero nunca conectó nada importante realmente. Entonces no hay forma mucho de defenderla en ese sentido. Lo que es importante defender es la figura de la Fiscalía Autónoma, ¿no? Ujú. Sí, o sea, es importante mantener la Fiscalía Autónoma, que no la hemos tenido nunca, pero era bueno mantenerlo en un horizonte de expectativa. Sentirnos engañados. Era chido pensar que era posible. Ajá. ¿No? Y que no coincida con los sexenios. Y todo ahora, este pues, asunto, ya. ¿no? Ok, qué fuerte. ¿Tus pronósticos? Va a quedar Ernestina Godoy. Queda Ernestina Godoy. ¿Qué impacto sientes que puede tener para el país de aquí al final del gobierno de Claudia Sheinbaum? Pues es que Ernestina es una soldado de la presidenta. Ujú. Sí. Entonces, recordemos de los detallitos de Ernestina Godoy por la cual no fue ratificada en la Fiscalía de la Ciudad de México. Pues ella es la artífice del espionaje a opositores, defensores del territorio, defensores de derechos humanos. Ella dio la venia para que Hertz Manero pudiera redondear la persecución a su ex familia política. O sea, la señora obedece órdenes. Y es villana. Me fruncí como limón michoacano. Sí, se me había olvidado. Es que siempre que caigo con Ernestina me voy a Monster Inc. y ya no puedo recordar el cotorreo profundo y oscuro de sus decisiones. Piensas en tu papeleo. Y al final del día podemos más bien estar... Exacto. Mike Wazowski. Güey, sí, pero tiene bueno, papel. más allá de eso, ahora es fiscal, ¿no? Y lo que dices es muy puntual, ¿no? Es una pretoriana a toda altura que aparte pareciera, en otros momentos ha demostrado que no tiene demasiados límites para llevar a cabo acciones que son muy cuestionables e incluso casi ilegales, ¿no? Sí. O O muy totalmente ilegal, ¿no? ilegales, ¿no? Y sí, Y lo que pasa, y si entiendo bien en esta conversación, se instala en la fiscalía para hacer no una mirada de atención que cuide también a la ciudadanía, sino ser tal vez uno de los brazos más fuertes del mismo gobierno. Ujú. Pam, Qué peligroso. pam. pero bueno, adiós a Hertz Manero. Hola Ernestina. Ernestina, oye, No nos olvides. eres chida. Ey, ¿todo bien? No Y- pasa nada. Todo Y tranquilo, felicidades al señor Omar García Harfuch, que se anota un gol. Claro. Y lo presume además. Porque todo esto pasa miércoles, jueves y viernes. El viernes... Espera, antes del Black viernes. Friday. ¿Y Adán Augusto qué gana? ¿Tú qué crees? Adán Augusto queda en la onda de... Pues háganme la balona, ¿no? Yo les entregué esto. Yo les fragué esto. Lo van a meter al intercambio. ¿Tú crees que
la mano que meció la cuna, No, ¿fue él? No. No. Pero sí es el que da el empujoncito. no, tampoco. Tampoco. O sea, él como que Él se empapó y llevó unas hojas que le dieron. vio la oportunidad y dijo, de Yo lo aquí llevo. soy, aquí puedo hacer lo mío y a ver si recupero un poco de la gracia. El texto que hace el doctor Gerardo Esquivel sobre la salida de Hertz, que toma un gol, error y figura, y dice, también salía el oso, que imagínense que un jugador comete una falta, el árbitro lo expulsa, y al momento de ver el VAR, mientras el árbitro está viendo el VAR, el jugador va con las autoridades y pacta con ellos la expulsión del árbitro. Qué oso. Y eso sería lo que pasaría si absuelven a Dan Augusto López. Siento que así ha sido Dan Augusto toda la vida. Wow, qué Es fuerte. el niño que hasta atrás dice y la tarea misma. Entonces, al final, Presidencia utiliza los papeles de Adán Augusto en términos de los reportes no están listos, está siendo un intransigente. No, porque Hertz renuncia. Porque Hertz renuncia. Después de recibir una comunicación de que Palacio Nacional y Palenque están esperando su renuncia. Le pedían que de favor desalojara su oficina. Porque si no renunciaba, ¿qué? Uf. Esa es la pregunta. Listo. Pero tenemos Miss México, Miss Universo Mexicana. Qué padre, ¿no? Lo que más me gusta de esa conversación es que Miss México, o más bien México, destruyó Miss Universo. Universo. Simplemente para aclarar quiénes son los dueños del monopolio sobre la palabra universo. Y esa fue una de las cosas que tomó Omar García Harfuch para presumir su triunfo. Después de que la primera acción de Ernestina Godoy como fiscal fuera ponerle a sus cuates ahí en puestos chidos. Pero todos, ¿eh? Sí. Es como reunión de exalumnos. No olvidó a sus amigos. No. Omar Oye, García Harfuch da un informe sobre los avances del Plan Michoacán el día sábado. Y digo, ahí se descose con cómo va el Plan Michoacán, pero otro de los detalles que da es decir, Raúl Rocha no tiene investigaciones abiertas. No hay evidencia que diga que tiene nexos con el crimen organizado. No sabemos en qué está sostenida la carpeta de investigación. Y Hertz ya en su ¿Qué? casa. Y ¡tarán! Desapareció la investigación contra Raúl Rocha. De ahí salta a Michoacán y dice, pero miren qué chido nos está yendo en Michoacán. Les tengo una buena y una mala. Según él, según datos oficiales, en las pocas semanas que lleva de acción el Plan Michoacán, ha habido 932 detenidos. Han sido aseguradas 23 toneladas de droga y 17 laboratorios de metanfetaminas. Muchísima droga, qué cosa. Ahí nomás. También presume los avances en el caso de Carlos Manso, diciendo que ahí está el licenciado, que el licenciado ya está hablando, que detuvieron a los escoltas, que están investigando más profundamente el círculo cercano de Carlos Manso y que pues básicamente la investigación va sobre rieles. Oye, Entonces que están avanzando, que los elementos que han sido desplegados en Michoacán están dando resultados y que él espera que Omar García Harfuch siempre es muy enfático en que no puede dar una línea de tiempo de cuándo se va a apaciguar esto. Pero lo que sí puede dar son reportes de cuántas personas ha detenido. Oye, ¿y su no hay por ahí estrategia- reportes de derechos humanos? Porque cuando metes a 900 personas a la cárcel estilo El Salvador, a 2 o 3 metiste que no sabías muy bien por qué estaban ahí, ¿no? sí, no. No ha fue habido como reportes de comisiones de derechos humanos y tampoco se nos olvide. Ahora está como paladín de la justicia el señor Omar García Harfuch, pero les recomendamos que se echen un clavado a cuando hicimos su perfil cuando andaba postulándose a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Y es un güey muy oscuro. Ahora lo están vistiendo de la capa de es que es un hombre capaz. Es un hombre que en los inicios de su carrera no pudo pasar el examen de la Policía Federal. Por oscuro. Y que todos sus accesos han sido pues con truco porque no pasan los exámenes.
Sí. Entonces, pues, ¿qué tan capaz? No sabemos. Y su familia es oscura también. Y su familia es muy oscura. Es muy oscura. Su abuelo y su padre, bueno, nada menos, ¿no? Sí, claro. Entonces, No lo quieren mucho. pero él dice que, pues, que todo fine, que se olviden de que Miss Universo, todo chido. Sigamos Que ¿por qué le celebrando. vamos a faltar el respeto al señor Rocha? Que lo dejen ser feliz con su concurso. Y unos días antes le estaban diciendo guachicolero, líder del crimen organizado, gente armada, etcétera, investigado por nexos con no sé quién. Shame. Básicamente líder de una milicia urbana, unas cosas así salvajes. ¿Cómo cambian las horas, no? Pero él en paz, Omar García Harfuch en paz, como en paz también se le ve al expresidente Andrés Manuel López Obrador. Se ve fresco. Fíjate que pensándolo en ese fin de semana es una caramba. O sea, si fuera yo un semental con ese de semen como lo es el gran maestro Fer, podría darles algún tipo de descripción de billar en términos del tipo de carambola que es esta, porque sale Hertz, Omar García se encumbra, la fiscalía pues se pone de colores, simbólicamente pierde su autonomía muy claramente, si es que la tuvo algún momento, y de repente desde Palenque alguien dice luces, cámara, ¿Qué onda? acción, y aparece Andrés Manuel López Obrador a dar, primero que nada, noticias importantes. El pasado mexicano es glorioso. ¿Cómo? Andrés, oye Andrés. Y por otro lado también a decir, pues hay 2 o 3 cositas extras que quisiera comentarles, ¿no? Salió a Sí. presumir pavos reales, gallinas y su nuevo libro llamado Grandeza, Grandeza. tal cual que Que es parte de una trilogía. me encanta, porque en ese libro develó, esa fue la palabra, develó la grandeza de las culturas prehispánicas, empezando por la Olmeca. Yo no lo sé, expresidente, pero yo en la primaria, en el libro de texto gratuito, ya venían esas palabras. No por ponerlo en duda, ¿verdad? No, pues no hay que Pero- dudar, ¿no? Pero... pues, Pero él lo develó, lo trajo a la mesa. Y ya hice yo la primaria hace varias décadas. Sí, no, sí, ay, bien raro. En un mensaje de 45 minutos, por Dios santo, señor. Estaba más rápido el reel, la verdad. Pues sí, presumió su libro, presumió la grandeza mexicana y habló de Claudia Sheinbaum. Ujú. Dijo, mira, yo estoy jubilado. Yo acá estoy descansando, yo no voy a volver. ¿Quién te preguntó, Andrés Manuel? Pero bueno. Para dar un poquito Vas de a ver. contexto, este es un pequeño video que sale en vez de que Andrés Manuel López Obrador vaya a la Feria del Libro de A la Feria del Libro de Guadalajara a Guadalajara. presentar el libro, como tendría que haberlo hecho, supongo, si fuera otra persona, ¿no? Pero él dice, no voy Yo para no. allá y no voy a estar presentando el libro porque Claudia Sheinbaum, ¿no? Es la mejor presidenta. Comparen con el resto de líderes. Esta sí es chingona, le faltó. Y dice, las únicas razones por las que yo saldría de mi retiro y saldría otra vez a la vida pública es para defender la democracia en México. Si la ofendieran, la acosaran o la maltrataran, a Claudia Sheinbaum, decimos. O si se violara la soberanía nacional. Sí. Peligros de golpes de estados, atentados en contra de Claudia o una conversación ríspida con Napoleón III. Porque les voy a contar la historia de Napoleón III. Nadie más la ha contado. Ojalá España lea mi libro. España está enteradísima, presidente. Usted no se preocupe. Ya lo saben. Aparte, ay, sí, es un gran señor y demás, pero este rollo de la primicia hasta a mí me sacó de onda, ¿no? Imagínate. Imagínate. Hasta yo que estaba viendo el video y decía, Guau. verga, ese pinche pavo real está extendiendo sus alas detrás de él. He aquí el rey Pacal. ¡Oh, no! Un momento. No sé quién sea el rey Pacal. Necesito leer el libro de Andrés Manuel para enterarme quién es el rey De la Pacal. grandeza. De la gran... Ahora, a mí me llama la atención la reacción de la presidenta, Ujú. porque ella reacciona el mismo domingo diciendo como, ay, sí, bien lindo, ¿lo vieron? Salió a presentar su libro. Ujú. Ya lo quiero leer. Ujú.
Y cuando el lunes vuelve la pregunta a la presidenta y dijo, no, el expresidente lo queremos mucho, pero está retirado. Y no hay ningún asomo de las causas por las que él tuviera que regresar. No se preocupe, Entonces, expresidente. gente está usted con la quédese 4T. ahí guardado. Todo bien, allá hace calor, acá no. No hace falta que usted saliera. Entonces sí, es entre como... Puede ser un guiño también en la posición de... "Güey, no traen nada". Y puede ser también pues quiero celebrar con mi banda, ¿no? Pero la presidenta ya como muy enfática en no hace falta, no. Gracias, pero no gracias. Claro. Y donde fue también un fin de semana muy movido. Sí, ¿qué onda? Pero bueno, de lo de Andrés Manuel, la conversación otra vez se volvió él, Así, claro. ¿no? Fiscalía, no fiscalía, Michoacán, Omar, Claudia, etcétera. Que también ese es otro truco. Ajá, Sí, sí, claro. roba ¿no? rayos. Es nuestro queridísimo Andrés Manuel salir a decir que ya leyó un montón de libros, los resumió y los entrega en un nuevo mamotreto. Se dio cuenta que era grande. Eh, Quiere que nos Reveló. demos cuenta todos. Porque no nos estamos dando cuenta. Vino a revelar el México profundo. Vino a develar la Título- bibliografía. Título, por cierto, de otro libro. Pero no importa pero ya. no importa ya. Pero la conversación, el lunes amanecimos y lo que viene siendo la caricatura política, el meme, el ataque, el debate, incluso desde la oposición, desde medios más reaccionarios, etcétera, la conversación es Andrés Manuel, no es la fiscalía, ¿eh? Sí, está haciendo ahí un buffer, Ajá. ¿no? de Total. la noticia. Y quienes pues no están dispuestos a dejar la conversación pasar son las personas que han salido a la calle a marchar e inconformarse, algunas en las marchas de la generación Z, en específico las personas pues vinculadas o reunidas alrededor de diálogos con Z. Diálogos por la paz. Diálogos por la Paz se reunieron en Tlatelolco Ujú. este domingo, ¿no? Este domingo, justamente. Este domingo, primero en la Plaza de las Tres Culturas, después les empezó a quemar muy macizamente el sol y se movieron al auditorio de el Centro Cultural Centro Tlatelolco. Cultural Tlatelolco. Recordemos que esta era una convocatoria a reunirse a platicar Ujú. y a tratar de organizarse, ¿no? A tratar de compartir inquietudes, a tratar de compartir e intercambiar saberes y a ver de qué manera se puede ir articulando una organización que básicamente pues sí, ayude a lograr los objetivos que ellos están planteando. El resultado de esta reunión fue un pliego petitorio del cual se han hecho públicas solamente 3 puntos. Ujú. Sabemos por los organizadores o los convocantes que el pliego petitorio es más extenso, Ujú. pero no ha llegado todavía a una versión final. Ujú. Me sorprende mucho la poca cobertura mediática que tuvo la actividad. Ujú. Por ahí un par de notas, casi todas en video, como en reel de, miren, se reunieron, chao. Ujú. Hay únicamente por ahí una nota de TV Azteca que es súper tendenciosa, así de, cuando los jóvenes sienten cómo ha corrido la sangre por el suelo que pisan. Oh Así. my God, ¿cuánto ¿Dice drama? eso, Gaby, o No, fuiste tú? pero más o menos. Wow, Gaby. Pero hazte de cuenta. Sí. Esta nota sí da 3 puntos del pliego petitorio, que son la liberación de todos los presos políticos, el número 1. El número 2 es la infraestructura real para la atención de delitos federales como desapariciones, homicidios, extorsiones, etcétera. Y el tercero es el aumento de presupuesto a la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Mm. Esos son los 3 en esos términos. Repetimos, todavía no han dado una versión oficial y definitiva de su pliego petitorio. Y aquí lo que a mí me interesaría saber, o mi pregunta sería, es ¿a quién le van a entregar ese pliego petitorio? Claro. Claro. ¿Y cuáles son las acciones que continúan? ¿no? Exactamente. Pues estamos muy al pendientes. De hecho, estamos en comunicación con algunos de los organizadores de Diálogos por la Paz. Y les prometemos noticias prontas. No tenemos mucho más que comentar. Más allá de que fue una jornada larga hasta donde se puede entender. Ya. Y que justamente estuvo
muy instalada en el testimonio también, ¿no? Aparentemente fue una reunión dolorosa a muchos niveles, pero de la cual salen demandas que, si estamos entendiendo bien la iniciativa, muchas de ellas van a ser súper puntuales, ¿no? Como la conversación del narcoestado, ¿no? Que en algunos puntos es medio disonante, pero que de repente hace unos clics absolutos, ¿no? Sí. Así es. En términos de cómo puedes asegurar la seguridad si tu estado es Estado parte totalmente de coludido. una organización criminal, ¿no? Y no estamos hablando de la presidenta, claro que no, estamos hablando de las autoridades locales, ¿no? Pues sí. Entonces, vamos a seguir al pendiente de eso y listo, señoras y señores, hasta aquí llegan los honores a la bandera. Infinidad de gracias, infinidad de amor a toda la gente que nos alcanza en este punto. Si no se han suscrito a nuestras plataformas, adelante, por favor, nos va a ayudar mucho. Suscríbanse a YouTube, suscríbanse a Spotify, enciendan las notificaciones, eso nos ayuda muchísimo. Y si nos quieren ayudar aún más, patreon.com/todo menos miedo. Sí. Ahí ustedes nos pueden ayudar a pagar la luz, a pagar la impresora, por ejemplo. Hoy nos quedamos sin tinta de impresora, se los Así confesamos. Entonces nos va a dar Si alguien nos muchísimo quiere gusto. donar dónenos. un toner, Sí, mándenos un DM y les mandamos el modelo de la impresora. sí, dónenos. Nos haría un gran paro, Un gran paro. No es broma. porque somos gente de los 90, ¿saben? Entonces necesitamos... Ahí están las escaletas. Exacto, por favor. No tenemos iPads. Y antes de que nos regañen por, imprimir y gastar papel, es reciclado. Es reciclado, es reciclado. Entonces, listo, señoras y señores. Y este es el momento en el que conversamos con nuestros Patreons. Patreon.com/todo menos miedo. ¿Tenemos algo que comentar, mi querido Fray Fernando? Es correcto. Tenemos 2 comentarios Ujú. de Eduardo Ahí. Maestro. El primero es un México, manda su México. Maestro. México. Y el segundo es diciendo, Gaby no es la informadora que nos merecemos, pero sí la que necesitamos. Exacto. Ah. Ahí Muy está. bien. La voz del pueblo. Sí, una En vez más. esta. El privilegio de ustedes, Gabriel Astorga. Para todos nosotros. A quien ningún chisme le es ajeno. Sí. No, Ahí ninguno. está. Y que todo chisme le merece el mejor de sus esfuerzos. Exacto. No hay mal chisme, hay mal cuento. Sí, es cierto. Gaby, ¿qué te pasa? No puedes parar. No puedes parar. Listo, señoras y señores, muchísimas gracias. Se les agradece. Síganos en nuestras redes, @HALB Podcast, en TikTok, YouTube, Facebook, Instagram, X, etcétera, etcétera, etcétera. Spotify también, ¿no? Sí. Listo, síganos y les agradecemos muchísimas gracias a el cementero con ese y le agradecemos infinidad de veces a usted, querido público. Gracias, Gaby, gracias, Abby. Gracias. Y recuerden que en algún momento todo este concurso de Miss Universo se llamó México. Nos escuchamos la próxima semana. Estos fueron los honores a la bandera. Hay que apoyar mucho a la presidenta, nuestra presidenta. Les decía, yo saldría para defender la democracia, saldría también para defenderla a ella. Si hay intentos de golpe de Estado, si la acosan, salgo. Entonces sí, pero eso no creo que pase. De todas maneras, no está mal que sepan en qué circunstancias sí podría yo salir, sí saldría yo a la calle. Y la tercera razón por la que saldría a la calle sería defender la soberanía de México, porque nuestro país es libre y es independiente, es soberano. Nosotros no somos colonias de ningún país extranjero. Este programa llegó a ustedes gracias a Juan Manuel Rivero, Vero López, Eduardo Ahí, José Gilberto Ramón Celis, Valentina Eslava, Juan Manuel Nájera, Diablo Sayayín, Annalís Zárraga, León HG, Mariana Rodríguez, Moringa, Arturo Solís, Antonio, Adrián Borlango, R. del Niño Jesús, Emilio Ugartechea, Noemí Aragón, Yair Orozco, Medialuna, Y,
Jonathan Santos, Lau Baneco, Chiquitillo, El Indio Ladino, Vuelo de Grulla, Alan Alder, Margarita Moreno, Juanga, Sello Paello, Iván Said, Manuel Gilantón, Cecilia Pérez, Iracusne Incierte, Giordano Palma, Mariana Gómez, Marcovian, Edida M, Felipe Bracho, Tremendo Guanajo y Elena CDMX. Únete en patreon.com/todo menos miedo. No FM.